Hola, buenos días, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck y ya vamos a finalizar estudiando la estructura interna de la materia en el agujero negro y lo que nos queda es estudiar la posición y tiempo de las partículas que están justo en el horizonte de sucesos, justo en la frontera donde nosotros ya no podemos ver qué sucede en el interior. Veamos qué pasa con las partículas en esa zona tan interesante. Pues bueno, recordaos que esta es una lección que culmina una serie de lecciones anteriores donde hemos estudiado la estructura de los agujeros negros. Aquí pongo uno en rotación, pero lo hemos hecho para la solución de Schwarzschild, que son agujeros negros sin rotación porque es mucho más fácil. Solo que queda más bonito un agujero negro en rotación para nuestra presentación. Pues bueno, en las lecciones anteriores, y os animo a visualizarlas para poder entender esta, obtuvimos una ecuación de incertidumbre que lo que hace es evitar la presencia física de la barrera de información y proporcionarnos algunas claves sobre cómo posiblemente se distribuya la materia dentro de un agujero negro, al menos con el modelo del agujero negro de Schwarzschild. Y la ecuación es esta. Realmente sería una inecuación, ¿de acuerdo? Donde relacionamos la incertidumbre en la coordenada radial con la incertidumbre en la coordenada temporal, poniéndola, como veis, una interpretación como una varianza. La manera en la que hemos llegado a derivar esta fórmula se describe tanto en este curso, en las lecciones anteriores, os dejo un enlace al final de la presentación, y en el curso de gravitación cuántica, la derivación de este tipo de formulaciones. Y como veis, pues es una ecuación donde relacionamos la incertidumbre con el cuadrado de la longitud de Planck y después está modificado por unos factores, componentes de la velocidad propia de las partículas que se acercan al agujero negro, la propia masa del agujero negro, el momento en la coordenada radial de la partícula que se está acercando y unas funciones aquí que nos recuerdan mucho a las funciones de ennegrecimiento, el blackening functions de la solución de Schwarzschild. Y esta ecuación al menos nos permite conocer o estimar la posición más menos esta incertidumbre en la posición radial de una partícula. Y bueno, pues esto hizo que, analizando el comportamiento de esta función, fijando siempre una incertidumbre específica numérica para la coordenada tiempo, pues podemos estudiar la incertidumbre en la coordenada radial conforme nos vamos acercando con una partícula, atravesamos el radio de Schwarzschild y entonces, si os fijáis, aparece una barrera de incertidumbre cerca de la singularidad. ¿Por qué digo esto? Porque la incertidumbre en la coordenada radial diverge a infinito conforme nos vamos acercando a la singularidad del agujero de Schwarzschild y no podemos tener una partícula con una incertidumbre infinita en la coordenada radial porque se nos escapa del agujero negro. Y eso hizo que en las lecciones anteriores acotáramos esta fórmula a unas incertidumbres que fueran menores que la longitud del radio de Schwarzschild y obtuvimos cosas muy interesantes. Obtuvimos estimaciones de las posiciones de las partículas dentro del agujero negro, hasta dónde podían acercarse a la singularidad, pero nos queda por estudiar qué es lo que pasa con las partículas cuando están justo en la superficie de Schwarzschild, que como veis aquí parece que pues no deberíamos tener incertidumbre en la coordenada radial, parece que es cero. Esto es lo que vamos a estudiar en esta lección. Entonces, ¿qué sucede ahora si colocamos una partícula en el horizonte de sucesos? Este es un esquema del agujero negro, lo he pintado así, de color azul para la zona interna. Este círculo punteado representa la superficie de Schwarzschild, que está a una distancia del radio de Schwarzschild con respecto al centro. Y aunque aquí he puesto la masa solar
rotando en el centro del agujero. En la solución de Schwarzschild lo que realmente tenemos un punto sin dimensiones que concentra toda la masa. Esa es la debilidad que tiene este modelo, o los modelos que utilizamos actualmente para el estudio de los agujeros negros, en los cuales no podemos quitarnos esa singularidad de ahí, a no ser que utilicemos, como vimos en la lección anterior, una aproximación propia de string theory, que yo creo que la llegaremos a tratar en el curso de gravitación cuántica que también tenéis disponible en mi canal. Os dejaré un enlace en la descripción a este curso. Entonces lo que nosotros queremos saber es qué sucede si colocamos una partícula aquí a una distancia 2mg dividido c al cuadrado. Lo que pasa es que estamos trabajando en unidades donde hemos fijado c igual a 1 para simplificar los cálculos. Por lo tanto, el radio de Schwarzschild se nos transforma en 2mg. Queremos ver qué sucede si colocamos esta partícula aquí con las ecuaciones que hemos obtenido del principio de incertidumbre de la física cuántica introducido en las geodésicas de la relatividad general. Pues bueno, esta es la solución que hemos obtenido aplicando el principio de incertidumbre para la solución de Schwarzschild. Aquí estoy utilizando la versión en la que simplemente igualo. Esto realmente es una inecuación, debería ser mayor o igual que esta función de aquí, pero vamos a trabajar con el límite en el cual la incertidumbre es más pequeña. Por eso ponemos aquí el signo igual. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta ecuación y lo que nos interesa es ver qué pasa si colocamos en la posición radial que aparece aquí y aquí el radio de Schwarzschild, que lo tenemos aquí indicado como RS. Pues en este caso las operaciones son sencillísimas. ¿Por qué? Porque si R es RS, esto de aquí vale 1. 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado es 0 y multiplicado por todo esto, sean los que sean los valores, nos lo anulan. Y lo mismo pasa aquí, RS entre RS nos daría 1, 1 menos 1 es igual a 0 y nos anularía también esta parte. Y nos quedamos con un resultado sorprendente. La varianza, la incertidumbre al cuadrado en la posición radial de una partícula que esté en el horizonte de sucesos es 0. Así que conocemos la posición de esa partícula con precisión radial absoluta. Sabemos que está en la posición radial R igual a 2mg dividido c al cuadrado más menos 0. Y esto, pues, es curioso porque parecería contradecir el principio de incertidumbre de la física cuántica. Vamos a seguir explorando estos resultados. Bien, y después de esa sorpresa, lo que podemos hacer es calcular la incertidumbre temporal volviendo a la fórmula original, solo que esta vez el elemento dependiente de la incertidumbre temporal lo vamos a volver a recuperar en la zona izquierda de la ecuación. Y entonces nos queda una ecuación de este estilo y bueno, pues como veis todavía tenemos esta función que está modificando la incertidumbre temporal y nos la queremos quitar de encima y para ello vamos a dividir la parte izquierda y la derecha entre esta función. Y ahora, como veis, ya nos deja la incertidumbre temporal libre, pero volvemos a tener este problemilla aquí, donde tenemos una función que si nos acercamos al radio de Schwarzschild en la coordenada radial esto va a tender a 0 y esto va a tender a infinito. Ya veremos cómo lo podemos resolver, pero por el momento vamos a intentar darle una forma más agradable a la parte derecha. Estos términos con la masa del agujero negro, los componentes temporales de la velocidad propia, el momento propio en la coordenada radial, la longitud de Planck al cuadrado, los podemos reunir en un solo factor que vamos a llamar A y después arreglaremos esta función, esta división de dos funciones cuadráticas en una sola función. Lo hacemos así, dejamos este factor y ahora lo único que tenemos que hacer es operar esta función para dejarla un poquito más sencilla y nos vamos a llevar una sorpresa. Muy bien, si la rearreglamos, lo que veremos es que tenemos aquí el radio dividido el radio de Schwarzschild y multiplicando R menos RS, pero aquí esto que está multiplicando y esto que está dividiendo se nos va a simplificar.
Y si estamos en la posición del radio de Schwarzschild o cercano, R entre el radio de Schwarzschild nos va a dar 1. Por lo tanto, todo esto que teníamos aquí nos va a dar 1. Y nos queda una ecuación bastante más simple donde este factor de la izquierda con la incertidumbre radial y la incertidumbre temporal va a ser igual a A. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar la incertidumbre temporal. Lo hacemos y entonces lo arreglamos para que nos quede de esta manera. Tenemos la incertidumbre en la zona radial dividido 1 menos rs dividido r al cuadrado menos a. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en el radio de Schwarzschild habíamos definido que la incertidumbre en la coordenada radial es 0. Pero esto de aquí es una función que va a tender a 0 en el denominador conforme nos acercamos al radio de Schwarzschild y por lo tanto esta división debería tender a infinito. Sin embargo, esto va a ir a 0 en el radio de Schwarzschild y justo en el radio de Schwarzschild esto es 0. Por lo tanto, tenemos un problema bastante importante en que esta función de aquí al menos está claramente indefinida en la posición radial del radio de Schwarzschild. Tendríamos aquí un 0 dividido otro 0 y eso pues no sabemos lo que es. Entonces vamos a intentar, cuando tenemos una situación de este estilo, lo que vamos a intentar es estudiar el comportamiento de esta función conforme nos vamos aproximando al radio de Schwarzschild tanto por la izquierda como por la derecha. Y esto es un poquito, pues de esta manera, hacemos más grande el agujero negro, aunque ponga aquí la masa del Sol rotando, ya sabéis que es una solución de Schwarzschild sin rotación. Aquí tenemos el horizonte de sucesos y podemos estar dentro del agujero negro o fuera del agujero negro, pero la idea es que estemos a una distancia aquí que sea igual al radio de Schwarzschild, esto sería el radio de Schwarzschild, más un pequeño diferencial en la coordenada radial. Estamos muy cerquita del radio de Schwarzschild. Y también podemos considerar la situación donde estamos dentro del agujero negro, pero a una distancia de radio de Schwarzschild menos una diferencial de radio. Y ahora podemos estudiar a cuánto vale la función que nosotros tenemos para la incertidumbre en la coordenada temporal en esta situación o en esta situación. Así que vamos a comenzar que estamos aproximándonos al radio de Schwarzschild desde el interior del agujero negro. Entonces ponemos la fórmula. Y si nos acercamos al interior del agujero negro tenemos que vamos a arreglar esta fórmula primero, ¿de acuerdo? Y para eso pasamos el radio al cuadrado aquí arriba y nos queda r menos rs al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor radial por rs, el radio de Schwarzschild, menos esa diferencial de radio, ese diferencial de radio. Y lo colocamos y nos queda rs menos dr y aquí rs menos dr al cuadrado. Y fijaos que aquí nos sucede una cosa bastante mágica, entre comillas. Nos eliminamos el radio de Schwarzschild, nos queda el diferencial del radio al cuadrado y aquí pues tenemos una expresión que va a ser dependiente del cuadrado del radio de Schwarzschild más el cuadrado del diferencial de radio menos el doble producto de esto por esto. ¿De acuerdo? Pero bien, esto va a ser dr al cuadrado. ¿De acuerdo? Y justo esto de aquí que estamos interpretándolo como la incertidumbre en la coordenada radial simplemente se nos va a simplificar. Esto y esto nos va a desaparecer y lo único que tenemos que hacer es desarrollar este cuadrado de aquí. Esto y esto se nos va. Y tenemos el cuadrado del radio de Schwarzschild más el cuadrado del diferencial de radio, que lo podemos volver a renombrar como incertidumbre en la coordenada radial menos doble producto del radio de Schwarzschild por la incertidumbre en la coordenada radial menos A. Y aquí, como sabemos que si nos aproximamos al radio de Schwarzschild o incluso dentro del radio de Schwarzschild ya sabemos que esto nos va a valer 0 y esto nos va a valer 0 o al menos una cantidad muy pequeña que podemos despreciar. Por lo tanto, estos dos los podemos eliminar porque la incertidumbre
en la coordenada radial va a tender a 0. Y nos queda que la incertidumbre al cuadrado en la coordenada temporal la podemos aproximar al cuadrado del radio de Schwarzschild menos una cantidad muy pequeñita que proviene del factor A. Y bueno, ¿esto qué significa? Pues vamos a intentar arreglarlo un poquito. También obtendremos el mismo resultado si nos aproximamos desde el exterior, lo podéis comprobar. Pues bien, tenemos esta fórmula y ahora vamos a sustituir el factor A. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar la misma aproximación que hemos estado utilizando en estas lecciones y en las lecciones anteriores con una partícula a velocidades a la de la luz, y entonces nos quedaría, recuperando también el c cuadrado, nos quedaría un resultado de este estilo: el radio de Schwarzschild al cuadrado dividido a c cuadrado para poder tener la dimensionalidad de tiempo menos 2 veces la masa del agujero negro por, fijaos, la energía masa de la partícula. Aquí tenemos la energía masa de la partícula y todo esto multiplicado por el cuadrado de la longitud de Planck. ¿De acuerdo? Y esto lo que nos indica es que una partícula que se encuentre en la superficie de Schwarzschild, como este valor es el que vamos a aproximarnos por la izquierda y por la derecha del horizonte de sucesos, podemos suponer que también va a adquirir un valor parecido a este en la superficie de Schwarzschild. Mientras que conocemos la posición radial perfectamente de la partícula cuando está en el horizonte de sucesos, sin embargo, eso implica que existe una incertidumbre temporal altísima, muy grande, proporcional al cuadrado de Schwarzschild. Bueno, realmente el cuadrado del radio de Schwarzschild entre la velocidad de la luz al cuadrado. Una incertidumbre muy alta y por lo tanto seguimos sin romper el principio de incertidumbre en el horizonte de sucesos. Así que tenemos incertidumbre temporal aunque no tengamos incertidumbre radial. Y finalmente, pues concluimos que sí, que con las aproximaciones matemáticas que hemos hecho podemos dar una solución a la distribución interna de la materia donde, bueno, pues las partículas están en zonas dentro del agujero negro, pueden ocupar cualquier zona, pero siempre con un intervalo de incertidumbre, tanto en la coordenada radial como en la coordenada temporal. También hemos identificado una zona de exclusión alrededor de la singularidad del agujero negro donde las partículas, si la superan, acaban siendo despedidas y acaban deslocalizando en una longitud que es superior al diámetro del agujero negro y con lo cual podrían tener una cierta oportunidad de salir si se acercan a esta zona. Y este tipo de modelo es compatible con el modelo propuesto por String Theory, por la teoría de cuerdas del fastball, la bola deslocalizada, difuminada, con la cual podemos modelar la materia de un agujero negro donde no existiría la singularidad. En este caso la singularidad existe porque estamos utilizando una solución de Schwarzschild, pero demostramos que materia adicional que entre dentro del agujero negro sale repelida de la singularidad. Y sin embargo, una partícula que esté en el horizonte de sucesos, aunque está bien localizada en la zona radial, como esperaríamos, evidentemente, sin embargo, tiene una deslocalización en su coordenada temporal que es bastante importante. Espero que os haya gustado esta lección. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso en general y otra a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.